95.2, Expresión Ciudadana. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente a través de 45.2, Expresión Ciudadana de PCN, en el programa Rostros de la Cultura. En la fecha correspondiente al 9 de diciembre de 2023, ya unas cuantas semanas de concluir el presente año. Como algunos de ustedes saben, que me hacen el favor de seguirme en redes sociales, la fecha de hoy tenía yo invitado al diseñador automotriz tijuanense, al prestigiado maestro Carlos Sánchez. Por razones de salud, él no nos pudo acompañar esta mañana. Le mandamos un saludo para su recuperación. Sin embargo, en Tijuana constantemente están ocurriendo actividades culturales de alto nivel y de gran relevancia. Una de ellas, sin duda, fue el pasado 2 de diciembre, cuando se conmemoraron los 50 años de la federalización de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas. Y yo no quería que pasara esta fecha desapercibida, y tengo el gusto de que el maestro Enrique Briceño me hizo el enorme favor de aceptar acompañarme esta mañana. Bienvenido, Enrique, es un gusto que nos acompañes en Rostros de la Cultura. Muy buen día, Pedro. Al contrario, muy agradecido por la invitación y esta oportunidad para hablar precisamente sobre la trascendencia de este aniversario. Como bien lo dice, 50 años de haber sido federalizada la preparatoria federal, de la que también pues los dos somos egresados. Somos egresados. Y en esta semana tú coordinaste un esfuerzo muy importante para que la fecha no pasara desapercibida. Te reuniste con algunos amigos, algunos compañeros y algunas personas muy comprometidas con la fecha e coordinaste una publicación y la presentación de un libro, y ese es el motivo por el cual te he invitado, y ya lo dije, bueno, nuestro invitado para esta fecha era Carlos Sánchez, y Carlos se disculpó recientemente, y agradezco que con tan poco tiempo hayas aceptado acompañarnos esta mañana. Enrique, bienvenido. Gracias, no, pues al contrario, con gran gusto, como siempre, Pedro. Efectivamente, mira, este libro que se edita hoy es una breve reseña sobre la historia de la preparatoria, pero yo creo que aquí lo más relevante en esta ocasión es que viene el testimonio de los alumnos, tres de los alumnos que estuvieron en esa fecha. Evidentemente se va a trabajar sobre un documento mucho más integral, en donde se van a incorporar inclusive imágenes de la federalización, la llegada del Liceo de Echeverría, desde la primera llegada en mayo de 1972, cuando se cruzan los alumnos ahí por la Boulevard Caliente. Después de salir de un acto en el Club Campestre, se cruzan ahí los alumnos para, ahora sí, pedirle que visitara la preparatoria, y luego ya después al año siguiente, donde va él a asistir a verificar lo que le habían logrado la comunidad escolar. Entonces sí esa es diría que es la trascendencia o la importancia de este libro, o de ese texto que sale hoy. Sí. Salió en el 2, es precisamente porque nos sirve de base para hacer lo que es el documento central, un libro que estará debidamente documentado, con referencias bibliográficas, con documentos, con inclusive anécdotas del maestro Barraza de todas las gestiones que tuvo que realizar para que se reconociera la preparatoria, y fundamentalmente cuestiones gráficas de cómo fue evolucionando de una pequeña escuela a la gran escuela que es hoy, que tiene pues 5,000 alumnos, ¿no? Pero antes de eso, quiero que me cuentes tu paso por Aguacaliente, tu paso por la preparatoria, porque tú eres un egresado de Aguacaliente, eres un estudiante de Aguacaliente y un maestro de más de 35 años en la preparatoria federal. ¿Qué significa para Tijuana y qué significa para ti, Enrique? Bueno, mira, yo te voy a comentar esta parte, ¿no? Porque sí quiero
quiero hacer referencia. Yo soy parte del patronato de restauración y conservación del patrimonio histórico de Aguascalientes. Mi vida tiene más de 45 años vinculada con ese sitio, porque ahí estuve en la primaria, en la Miguel Hidalgo. Ahí terminé el 6º año de primaria en la Miguel Hidalgo, en la antigua escuela, cuando estaba todavía ahí, donde a un lado de las pistas, donde estaba el galgódromo. Sí. Pero también, siendo yo alumno de la Escuela Técnica Industrial y Comercial número 24, siendo presidente de la Sociedad de Alumnos, pues nos toca también, junto con un grupo de maestros, gestionar y demandar al presidente López Mateos que se nos asignara una instalación, porque la ETIC 24 funcionaba en la Martínez. Y ahí fue cuando nos fuimos al hotel. Entonces fueron los años que estuve ahí también en el hotel, nos tocó conocer precisamente el hotel, pero además desde la primaria pues nos íbamos a los búngalos, toda esa área muy hermosa de los búngalos, conocimos todas las demás instalaciones, la alberca, el balneario. Claro, nunca me metí a la alberca, yo no digo que entré a bañarme allá en la alberca, sí me tocó conocer eso. Debo decirte la natación no está entre tus cualidades. No, realmente no me gusta mucho la natación, pero realmente nunca me metí a la alberca. A lo que sí fuimos a las aguas termales que estaban allá abajo del bordo, sí. un balneario que había ahí, creo que era de unos chinos, me parece. Y ahí nos llevaba mi padre cuando éramos niños, ¿no? Pero el sitio en sí mismo sí tienes un sitio histórico. Sin duda. Porque ahí operó el ex casino Aguascalientes en un contexto, en un momento importante de la ciudad, y que de alguna manera este elemento se convirtió en un referente importante que explica en parte el desarrollo económico, político, social de esa época, ese momento. Aunque tiene más vida como centro escolar, sí, en términos históricos, sin embargo no deja de tener su relevancia, porque terminó convirtiéndose en un centro educativo, un casino. Hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? Pero en fin, hay quienes están de acuerdo con lo que hizo Cárdenas, otros no, pero lo más importante es de que ha sido un centro ejemplar en términos de la diversidad de instituciones, pero además ha sido la cuna donde surge la educación media superior, se consolida, y también la educación superior. Acuérdate que ahí estuvo la vocacional, que después se convirtió en preparatoria técnica, y el tecnológico regional, que primero fue Instituto Tecnológico Regional de Tijuana y después el Instituto Técnico Tecnológico de Tijuana, y también la propia UABC. Sí. Sintetizando un poco, Enrique, entonces diríamos que fue casino de qué año a qué año, más o menos. De 1928 a 1935, que es cuando... 7 años. Cuando Lázaro Cárdenas prohíbe y va a expropiar en 1937. Y ya a partir de 1939 se empieza a operar el Instituto Técnico Industrial en el casino, precisamente en lo que... ¿Y cuántas instituciones han operado de ahí? Entonces, de 35 a la fecha, estamos hablando casi de 80 años o más, casi 90. Sí, mira, lo que yo... déjame darte este dato. Por favor. La primera que empieza a operar ahí es en 39 es el Instituto Técnico Industrial. Cuando el general Lázaro Cárdenas expropia los terrenos, ¿sí? Las instalaciones, todas las instalaciones, no los terrenos, el decreto expropiatorio menciona precisamente que pasan a ser de utilidad pública. Eso es lo que busca justificarse. Sin embargo, cuando después se gana una demanda por el problema de indemnización, porque no se ha determinado el valor, y nuevamente cuando está ya Ávila Camacho vuelve a decretar, pero ya habían creado el ITI. Sí. De tal manera que la creación del ITI, el entregarle a la Secretaría de Salud Pública las instalaciones, permite a Manuel de Camacho decretarlo y ratificar la expropiación, justificándolo, respaldándolo en que ya estaba operando un centro educativo. Sí. Y a partir de ahí se viene ya después, en la Escuela Blas Obregón estaba funcionando la secundaria número 19, secundaria federal número 19, y el problema era de que terminando secundaria no había opciones para estudiar preparatoria. Y ahí entonces surge el maestro Melestio Rosales, que también estaba en la secundaria, y se crea la Preparatoria Federal por Cooperación de Baja California. Este modelo de Preparatoria Federal por Cooperación fue una propuesta, surge como propuesta con Lázaro Cárdenas,
para resolver la atención a los chicos que salían de secundaria. Si tú recuerdas, la Constitución establecía la obligación de proporcionar educación básica gratuita, pero no contemplaba niveles mayores de la primaria y menos de la preparatoria. Entonces, este modelo de preparatoria federal por cooperación de alguna manera buscaba resolverlo. Que tuvieran reconocimiento los estudios, pero el sostenimiento pues dependía de los que requerían el servicio, ¿no? Y ahí es donde entra el papel fundamental de los maestros fundadores, porque prácticamente ellos regalan su trabajo. Algunos lo que reciben es un pago simbólico. Y regalan su trabajo y su tiempo por muchos años. Muchos. Un ejemplo extraordinario que tuvimos aquí en la preparatoria en Aguascaliente fue la profesora María Luisa Bargalló, entre otros, porque ella jamás cobró un centavo en la preparatoria los años que dio clases de química. Qué increíble. Así es, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que el casino funciona 7 años? Aproximadamente, y de 35 a la fecha, un sinnúmero, las has mencionado casi a todas, de instituciones educativas y culturales han tenido su sede ahí. Bueno, está el preescolar, se me escapa ahorita el nombre de la escuela preescolar, que también operó por ahí en lo que instalaciones del viejo casino, la secundaria, que es ahora conocido popularmente como la Poli, pero que va a nacer aquí también en la Escuela de Álvaro Obregón, y la Escuela de Álvaro Obregón con la Preparatoria Federal por Cooperación de California, en 1939, más o menos, se van a mover, mientras la Preparatoria Federal por Cooperación de California se funda en 1946. Sí. Y en 1949, junto con la secundaria, se van a trasladar a las mismas instalaciones del ITI, Aguascaliente. Y ha funcionado el ITI, se convierte en la secundaria federal número 19, Escuela de Enseñanza Especial número 29, de la que va a ser director el profesor Manuel Marín Capaceta. Y a su muerte le sucederá el maestro Cortés Limón. Jesús Cortés Limón, así es. Y entonces, dentro de este contexto histórico, educativo, cultural, ¿por qué el 2 de diciembre de 1973 es tan importante? Wow, ahí es una buena pregunta. ¿Por qué es un cambio tan fundamental? ¿Por qué? Digo, yo puedo imaginar o suponer la respuesta, pero tú eres un maestro y tú lo has visto desde adentro y tú sabes mejor que yo y que muchos de la audiencia también lo saben, qué significó para la estructura administrativa, laboral, jurídica de la preparatoria. Bueno, efectivamente tiene una relevancia fundamental que de alguna manera explica el por qué fue posible el crecimiento, pero también tiene que ver los personajes. Desde el 46 el crecimiento fue muy lento. Ya, inclusive aún cuando estaba en Aguascaliente, eran más o menos como unos 26 alumnos los que había en la preparatoria, ¿no? Generalmente muchos salían del estado o no continuaban los estudios, ¿no? Después hay un problema ahí cuando se crea, si recuerdas, Braulio Maldonado decreta la creación de la UABC en 1957. Sí. Y entonces la Preparatoria Federal por Cooperación empieza en 59 a hacer el trámite para convertirse en lo que sería la preparatoria número 2 de la UABC. Y es cuando ellos se salen. ¿Y funciona en Aguascaliente también? Sí, curiosamente hay un momento medio raro que funcionan con los dos nombres, como Preparatoria UABC y Preparatoria Federal de Baja California, y entonces para evitar esto, se salen de la preparatoria para obligar a que la universidad pues creara un edificio para ellos, ¿no? Y van a andar, se van a la Escuela de Obregón, se van al Cuauhtémoc, etcétera, hasta que también logran, en esa visita de López Mateos, logran que se les construya el edificio. Eso va a ser más adelante. Sin embargo, el fenómeno que se va a dar es de que mientras un sector se queda con la preparatoria número 2, otros, como era muy inestable, no tenían estos espacios, entonces hubo un grupo de alumnos y maestros que se regresaron a Aguascaliente, pero ya siendo director el profesor Jesús Cortés Limón, ya no con el mismo nombre, sino se va a crear la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de Tijuana con otra matrícula, con otro número de control ante el Secretario de Educación. Entonces va a surgir con ese otro nombre, ¿no? Y en mayo, después de que deja la dirección el profesor Cortés Limón,
van a surgir dos direcciones, Julio Pedrote y el maestro Prado, pero cada uno dura un año. Es muy inestable la preparatoria Federal por Computación de Tijuana, porque el director de la secundaria, los directores de secundaria de la Poli, eran los mismos de la preparatoria. Entiendo. No había sueldos, eran simbólicos, se pagaban, ¿no? Realmente no hubiera sido posible el sostenimiento de la preparatoria si no hubieran colaborado los maestros y otros profesionistas que regalaban su tiempo. Regalaban su tiempo. Para su esfuerzo, obviamente. Totalmente, ¿no? Y ahí es donde, en 1971, asume la dirección el profesor Jesús Cortés Limón. Perdón, el profesor Jesús Ruiz Barraza. Jesús Ruiz Barraza. Pero ya no es el director de la Poli el que es el director de la preparatoria. Ya el maestro Ruiz Barraza es un director independiente y sí, que va a dedicar todas sus energías a consolidar lo que es la preparatoria, pero va a plantear un modelo diferente. Es interesantísimo lo que logra el maestro Ruiz Barraza. Es un innovador, Ruiz Barraza, de mi perspectiva, ¿no? Primero también es un gran pedagogo, ¿no? Sí. Él traía mucho a la escuela de la formación un seguidor de Makarenko, ¿no? Nada pedagogo, más y nada menos, sí. Gran pedagogo ucraniano. Entonces yo estuve en muchos proyectos trabajando con él. Tú a Makarenko ya lo habías estudiado. Sí, definitivamente, fue parte de mi formación. Y eso fue lo que me identificó mucho con él, además que había sido mi maestro de historia de México, ¿no? El maestro era un excelente orador, era un excelente conocedor de la historia de México, y yo creo que esto, como otros maestros, Salvador Núñez Ramos, que fue su director también cuando Cortés Limón, pues eran maestros que te movían las emociones y te hacían amar a nuestro país, ¿no? Claro. Entonces es importante. Y entonces en mayo de 1972, cuando se enteran los alumnos, un grupo de alumnos, que estaba el presidente cerca de ahí de la prepa, en Campestre. Mencionaste el Campestre. Sí, así es. Entonces venía una reunión, entonces dicen, vamos a pedirle que baje para que conozca la prepa, y básicamente querían pedirle que los apoyara a construir un edificio que ya habían empezado un grupo de maestros, que habían empezado a construir, pero pues el crecimiento había sido más o menos acelerado, y entonces necesitaban consolidarlo, pues necesitaban laboratorios, más aulas, más espacios, y se cruzan el autobús presidencial. Y ahí ya abren las instrucciones de Echeverría que permiten la entrada, y es cuando ya decide. Y ahí entre empujones, cuando la gente del Estado Mayor Presidencial y todo, logran meterlo y baja la preparatoria. Y ahí es donde se le plantea al maestro Barraza, pues hacen una muestra de los yañis que habían nacido ya los talleres de danza, etcétera. Entonces les muestra lo que se está haciendo como proyecto educativo, esa concepción que tiene el maestro Barraza de una formación humanista, en la que no solo juega un papel importante la formación académica en el campo de las ciencias, en el campo de la literatura, etcétera, sino también había que crear las opciones de que el alumno tuviera contacto con los bienes culturales, y entonces crea los talleres de actividades artísticas. Los primeros de ellos fueron la rondalla. Precisamente la maestra Teresita Riqué. La maestra Teresita Riqué, por supuesto. Extraordinaria maestra, además fue mi maestra de inglés. Claro, yo no era en la 42, yo no era un jovencito, no era ningún adolescente, ya estaba más joven. Y no recuerdo el nombre del maestro que funda el taller de danza, pero la que va a tener muchos más años ahí es maestra Carla, que por cierto acabas de entrevistar la semana pasada. Exactamente. Nos hizo el favor de estar por aquí. Ella creó, ahora sí que yo diría que el prestigio del grupo de danza de la preparatoria. Por supuesto. Y que va a consolidar grandes aportaciones. No, hay puntos de comparación, ¿no? Y que uno de sus exalumnos, Fernando López Maldonado, va a heredar el trabajo de la maestra y va a seguir trabajando, y él va a incorporar danza irlandesa y va a incorporar danza rusa. Maestro Briceño, te voy a pedir hacer una pausa. Sí, claro. Estamos en Rostros de la Cultura platicando de los 50 años de la federalización de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas. Regresamos después de la siguiente pausa.
cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Gracias por seguir sintonizando 45.2, Expresión Ciudadana de PCN. Estoy conversando con el maestro Enrique Briceño y las aportaciones de esa federalización de la preparatoria ocurrida hace 50 años y de la cual después de medio siglo seguimos hablando, Enrique. Así es. Sí, te comentaba de que en mayo de 72, en el Liceo Echeverría, pues le tocó conocer personalmente lo que se estaba haciendo, ¿no? Sí. Le llamó mucho la atención, precisamente a petición ya del maestro Ruiz Barraza, es cuando él da la instrucción de que se termine un financiamiento para la preparatoria para ayudarlos a construir. Y a través de la Junta Federal de Mejoras Materiales, que estaba el arquitecto Chávez Carrillo, Sí. y se hace la gestión para que ICSA, quien tenía a su cargo la construcción de esa primera etapa, se asignara una cantidad de 2 millones, algo así, un poco más de 2 millones de pesos, para que se lograra construir las aulas que faltaban y algunos laboratorios. Y entonces el compromiso fue del Liceo Echeverría, dijo: yo voy a venir aquí el 2 de diciembre del próximo año, del 1973, para verificar a ver qué es lo que hicieron. Y evidentemente eso fue un gran reto. Y el maestro, siendo un líder nato, pues tuvo esta capacidad de sumar esfuerzos, llamar a la convocatoria, se sumaron padres de familia y la comunidad, y no solo se superó la meta, sino que cuando se le rindieron cuentas al Liceo Echeverría, todavía sobraron algunos miles de pesos. Pero algo importante, este proyecto lo quiso abrazar el CAPSE. El maestro tiene sus anécdotas respecto a este tema. Claro. Entonces el CAPSE, cuando le presentan las necesidades al CAPSE, ¿sí?, que es un problema que acercan, el CAPSE era el organismo de la Secretaría de Educación Pública para construir aulas. ¿no? Así es. Entonces, cuando presentan al CAPSE, entonces dice: bueno, sí, pero esto no es posible porque no alcanza con ese dinero, se requieren de 8 millones, algo así, por el estilo, ¿no? Entonces digo: pues no, pues déjenos nosotros lo hacemos. Y dice: no, pues que no van a poder. Pues claro que sí, ¿no? Y entonces el profesor se lanza el reto, hace la convocatoria, hay respuesta de los alumnos, hace una serie de actividades, pero es una etapa muy bonita porque empieza la gente inclusive a llegar con bloques, con cemento. Hay una gran campaña de recolección de material. El arquitecto Alberto Reyes y Coca, que era maestro de la preparatoria, en paz descanse, muy querido maestro, formador de muchos arquitectos. Falleció muy recientemente. Sí, falleció hace poco, un año creo más o menos. Y él fue el diseñador básicamente de gran parte de la infraestructura que hoy tiene la preparatoria. Claro, respetando ciertos lineamientos de carácter oficial. Pero esa suma de esfuerzos hizo posible que eso que para CAPSE costaba 8 o 10 millones de pesos, pues se hiciera con la cantidad que se había asignado a la preparatoria. Precisamente el 2 de diciembre era la fecha en que se había comprometido o había asumido el compromiso Echeverría de ir a visitar la escuela para ver qué se había realizado. Esta imagen que nos está haciendo el favor de poner en pantalla, sí. Producción en blanco y negro, es la visita del 2 de diciembre de 73. Sí, pues ya tú eras alumno de la preparatoria. Era ya alumno te tocó, ahí, sí, claro, te yo tocó acababa estar de ahí. entrar a la prepa. Pero además te tocó iniciar también los talleres de poesía coral con el maestro Mario Ortiz Villacorta. Así es. Sí, efectivamente, mira, hay la anécdota de que se esperaba que fuera ya en la tarde, la comunidad estaba ahí, los estudiantes, padre de familia, mucha gente estaba esperando que llegara Echeverría. Y bueno, en diciembre, ahí en el Centro Escolar Aguacaliente, si en la ciudad hace 13 grados de temperatura, 3 grados centígrados, en Aguacaliente hace 10 grados, es una de las zonas más arboladas, entonces baja la temperatura, es más baja. Es importante señalar que ahí el presidente venía de inaugurar la carretera transpeninsular. Así es. Esta imagen no sé, Enrique, si corresponde al 2 de diciembre o a la primera visita de mayo del 72. No sé, fíjate, tenemos que analizar muy bien las fotografías, Sí. porque hay un grupo, el maestro Barraza tiene un archivo extraordinario,
también el profesor Cruz Holguín, el profesor Villacorta también tiene. Y esto que Vale estamos mucho la trabajando. pena ordenar ese Claro, material para hacerlo público, porque es importantísimo. Sí, de hecho están clasificando, es uno de los documentos que están clasificando para ir seleccionando las mejores imágenes que den una idea aproximada del ambiente que se vivió y bueno, de los personajes que estuvieron apoyando esta gestión, ¿no? Sí. Entonces, te decía de ese día que se prolongaron las horas y decían, no viene Echeverría, no viene, ¿no? Lo que pasa es que estaba en el Paraíso Azteca y fue una comisión pues a recordar allá. Nos dijeron, no, sí, van a salir. Y ya muy noche, después de las 10 de la noche, algo así, Yo creo que llegó cerca de las 11 de la noche. Sí, porque se vino caminando. Si te acuerdas, Echeverría era muy dado, tenía una excelente condición física, entonces a caminar largas distancias, ¿no? Sí. Y entonces del hotel Palacio Azteca, pues tomaron rumbo a la preparatoria y se fue a vinieron pie por desde ahí, sí. todo el bulevar Aguacaliente, ¿no? Hasta llegar a la preparatoria. Claro, en el camino se quedaron muchos de sus colaboradores, ¿no? Y llegó a la preparatoria con un gran júbilo y a pesar de que bajaba la temperatura, había bajado mucho la temperatura, ahí estaba la gente. Claro. No se retiraba porque estaban esperando. Y efectivamente, cuando llega Echeverría, Yo creo que esta imagen es de la tercera visita, sí. ¿verdad? Sí, él va a regresar más adelante, Sí. inclusive va a seguir apoyando a la preparatoria durante todo el sexenio. Correcto. La prepa va a recibir un apoyo extraordinario. Se va a convertir en sus instituciones, yo creo, la consentida, Consentida, ¿no? sí, claro. del medio superior, ¿no? Y, Pero aquí tengo al ingeniero Luis López Moctezuma que dice que no olvidemos que también construyó las Definitivo. aulas de la UABC, Así el es. aeropuerto, la canalización del río, la transpeninsular, el acueducto Mexicali-Tijuana. O sea, la obra de infraestructura del presidente Echeverría pues no deja de llamar la atención que puso él en Baja sí, California. fue cuando se volvió el problema de Cartolandia. El problema de que también Cartolandia, se crea el centro urbano 7076, sí, ¿no? también me tuvo conocer ese pero a proyecto. ver, prometo ya no interrumpirte para que nos sigas contando No hay problema. la crónica de esa noche. No, lo que pasa es que esa noche, de acuerdo con lo que comentan precisamente mis compañeros, yo no estaba yo en esa fecha, pero bueno, infinidad de veces compartimos esto con el maestro Barraza, Claro. y no sé, ya con Villacorta, que es un gran amigo mío, y precisamente lo que se narra es que se le muestra al licenciado Echeverría todo lo que se había hecho con el dinero que se había asignado. Se le pone se le explica en qué consistió la inversión, él ve la obra, y además el profesor Barraza le presume que le sobró. Y pero ya había una grilla previa de los líderes estudiantiles, si recuerdas, ahora el licenciado Marcelino Hidalgo, un joven líder rebelde de Presidente esa de la época, Sociedad de Alumnos. era el presidente de la Sociedad de Alumnos. Correcto. Y en forma subrepticia habían hecho una manta que decía federalización. Les doy el contexto. Acuérdense, en esa fecha, estamos hablando del 73, apenas habían transcurrido 5 años del 68. Y el jueves de Corpus del 71. Y además, el 5 de febrero del 71 se había tomado el Club Campestre para demandar la construcción de la UABC. O sea, estaban los movimientos estudiantiles todavía frescos, ¿no? Pero sobre todo el 68-71. Y entonces sí cuidaban mucho el Estado Mayor Presidencial, y la recomendación siempre que visitaban, sobre todo instituciones educativas, era que no se sacaran mantas, que no se sacaran Por letreros. razones de seguridad, Por claro. razones de seguridad, porque las mantas, al final de cuentas, tapan. Y entonces ellos sí metieron a un aula escondidos, una manta, y en el mero apogeo del acto, donde el licenciado Echeverría estaba entusiasmado, fascinado con lo que había logrado la preparatoria, y después de ver los talleres artísticos y culturales ahí, los jóvenes sacan la manta y dice federalización. Una sola palabra tenía la mano. Federalización. Así es. ¿Qué representaba esto? Que la preparatoria formara parte del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Correcto. Si dejara de pagarse la cooperación y que a partir de la federalización tuvieran plaza los maestros y fuera la escuela reconocida, sea parte de la estructura. Me de da la pena interrumpirte en el momento cumbre de tu crónica, pero tenemos que hacer una pausa de identificación y regresamos para que nos sigas platicando de este momento tan importante para la historia de la preparatoria y de Tijuana, por supuesto. Regresamos.
ventana a la cultura. Seguimos en Rostros de la Cultura, sigo conversando con el maestro Enrique Briceño de lo ocurrido el 2 de diciembre de 1973 en la Preparatoria Federal. Y luego, ¿qué pasó, maestro? Me dejaste picado con tu crónica. Sí, te decía que se habían mostrado otros avances. Y un grupo de estudiantes encabezados con Marcelino Hidalgo, por cierto, dentro de ellos jugó un papel importante de Luis Rey Ochoa. Por supuesto. Y también estuvo Amador Rodríguez. Por supuesto, también. Que más Amador continuó después interviniendo en otras peticiones y Claro, otras como gestiones. dirigente, Así Amador es, ¿no? el que le pide al presidente el viaje a Cuba. Que después va a ser el presidente de la Sociedad de Alumnos también. Así es. Amador, ¿no? Entonces va a seguir circulando en forma permanente el apoyo a la preparatoria. Gracias Estas fotos que nos está sacando producción, que es investigación de mi compañero Gustavo, son extraordinarias porque son de los medios, evidentemente, en esa fecha, que se ve el conglomerado ahí, ¿no? Así es, sí. Mira, precisamente cuando sorpresivamente sale la manta, hay un momento que sacan la manta, dice Federación, queda exactamente enfrente de Licenciado Echeverría. Cuando lee lo que dice la manta, voy a leer textualmente aquí el maestro Mario Ortiz Villacorta, en una reseña que hace sobre la preparatoria y este acto, dijo, en ese momento, dijo el licenciado Echeverría, qué contraste tan importante, significando progreso, es el de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas de Tijuana, que unidos sus profesores y sus alumnos lograron con su entusiasmo. Claro que desde hoy queda federalizada la escuela preparatoria. Evidentemente, cuando el licenciado Echeverría hace este anuncio, toda la comunidad, todos los estudiantes gritan, le echan vivas, vivas a la preparatoria. Eso es una ovación. Es una ovación extraordinaria que dura varios minutos, ¿no? Entonces ese entusiasmo, evidentemente, se lo va a llevar como recuerdo el licenciado Echeverría, y yo creo también por eso continúa apoyando, porque ve que hay una unidad que fue fundamental, ¿no? Pero sobre todo la forma en que se planteó el proyecto educativo. Tú decías en un principio, cuando empezaste a hablar del 2 de diciembre de 73, Enrique, sí, decías que era para incorporar a la preparatoria para la dependencia presupuestal de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, lo que ocurrió fue un crecimiento en la matrícula, en la calidad académica y educativa de la escuela, en el desarrollo cultural que impulsó la preparatoria. Es fundamental lo que pasó ahí, se convirtió en la preparatoria más importante de la ciudad, sin lugar a dudas. Sí, definitivamente. Mira, al principio, el primero que se oponía a esa federalización era el propio secretario de Educación, Bravo Aguja. Y el profesor tuvo que remar contra toda esta corriente, porque además... Muchos obstáculos Claro, porque no existía un subsistema que considerara las preparatorias federales, ¿no? Y entonces hubo varias reuniones. El día de la presentación del libro precisamente narraba el maestro Víctor Flores Orozco, que también él tocó acompañar. Era su director de la prepa. Era su director en la presidencia de la República, estas discusiones. Y él recuerda muy bien que en ese entonces el propio Bravo Aguja dijo, es que no hay presupuesto, no tenemos presupuesto para incorporar a la preparatoria este año, porque el licenciado Echeverría quería que a partir de 1 de 1974 ya formara parte del presupuesto. Y dice, ves que ya no podemos meterle al presupuesto 74. Y entonces le dio la orden, tome del presupuesto de la presidencia este año. Y ya en el próximo, entonces lo metemos en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Fíjate que esos pliegues de la negociación yo no los conocía, esos detalles yo no los conocía. Eso lo platicó precisamente el profesor Víctor Flores Orozco, porque él estaba ahí presente. Y yo estoy seguro que en las anécdotas del profesor Barraza seguramente están ahí también, que en su momento pues sabremos de publicar, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto es importantísimo porque te habla de cómo asume el compromiso del licenciado Echeverría, ¿no? Y lo más interesante es precisamente que a partir del 1 de enero todo el personal queda basificado y ya la escuela cuenta con un presupuesto, ¿no? Y el esquema que se sigue formando es primero funciona como patronato de los padres de familia, después se transforma en la Asociación de Padres de Familia, que va a seguir apoyando
a través de aportaciones para consolidar la preparatoria. El otro elemento central es que el modelo... Déjame hacerte una muy breve interrupción. Entonces, Adelante. del 2 de diciembre de 73, en 74, o sea, en unos cuantas semanas ya formaba parte del A presupuesto. partir del 1 de 74. Qué increíble. Se empezó a formar parte. ¿Con qué velocidad se hizo, Sí. mano? Ahora, algo interesantísimo. Sí. Para que veas cómo cuando hay compromiso, se asume un compromiso social y se cree en un proyecto, la gente participa, se entrega. El personal, una vez que fue basificado, tomó el acuerdo de donar su primer mes de sueldo para la construcción del edificio administrativo. Pero esa tradición se siguió practicando durante muchos años, estuvo vigente durante muchos años para todo aquel personal de nuevo ingreso. Yo entré por invitación del maestro Barraza a trabajar el 1 de septiembre de 1980. Ya habían pasado 7 años. Sí. ¿Sí? Y a mí también me tocó mis primeros cheques, que tenía dos plazas diferentes, endosarlo Para apoyar a la escuela. para seguir apoyando la infraestructura. Vaya, la escuela preparatoria Lázaro Cárdenas no podría explicarse sin El apoyo de los el maestros. apoyo del personal, de los padres de familia, de toda la comunidad preparatoriana y de las gestiones que hacían en una primera etapa el profesor Ruiz Barraza, posteriormente Villacorta, el profesor Cruz Holguín, los demás, las gestiones que hacían ante los diferentes niveles de gobierno para seguir ampliando los servicios de la preparatoria. Porque mira, yo cuando estuve en la preparatoria por cooperación y éramos como 435 alumnos. Con el Y profesor ahora Barraza, nada más para tener 5,000. 5,000. Y ahora pues crearon, se fue incrementando la matrícula y también ampliando las capacitaciones para el trabajo. Aparte, acuérdate que no sé si te tocó a ti el plan de 3 años. Ahí me tocó de 3 años. Es en 1972-75, la primera generación de 3 años, por acuerdo, bueno, se toma el Que modelo creo que esa imagen que producción nos ha puesto es la primera generación de 3 de 3 años. se toma el acuerdo de la NUYES y entonces ya a partir de ahí crea un modelo del maestro, pero también hay algo interesante. No conforme con haber logrado esto, también se crea el turno matutino. Sí. Acuérdate que operaba en la tarde de la preparatoria, pero el profesor juega con un esquema de horarios que permite optimizar todas las instalaciones durante todo el día. Todos los espacios. Todos los espacios Se en todo el utilizaban. día. Sí, ahí me tocó ver cómo batallaban para acomodar maestros, alumnos, grupos y pudieran estar desplazándose y moviendo. En un horario y dinámico, optimizar. sí. Era un horario dinámico Claro. que a los alumnos en parte les gustaba porque socializaban más. Claro. Entonces eso desarrolla mucho el espíritu de comunidad, ¿no? Y esa es la parte también central que se fomentaba mucho la identidad con la institución. Por supuesto. Pero también algo interesante, mira, para ponerte un ejemplo de la relevancia de esta formación humanista. El maestro, al margen de que él mantenía mucho este discurso del amor a la patria, del amor al país, Una bandera del nacionalismo muy importante. totalmente, y le daba mucha importancia a la formación artística, ¿no? A los proyectos culturales, pero también al deporte. Eso no entraba dentro del esquema de educación media superior, ¿sí? Ahorita con trabajos entró una asignatura que tiene que ver con introducción a la historia del arte, pero la preparatoria fue pionera en ese sentido, en educación media superior, en incorporar talleres de actividades artísticas, que en muchos le dieron mucho prestigio y proyección en la ciudad. Pero algo relevante es de que eso no entró al presupuesto de la Secretaría Pública. Todas las actividades culturales y artísticas Sí. eran financiadas por los padres de familia. Sí, por los propios estudiantes que participaban. Sí, las actividades deportivas. Nada más para dar una idea en términos de la relevancia que tuvo esto, permítanme mencionar lo siguiente. En la preparatoria, en Lázaro Cárdenas, se fueron creando diferentes talleres, algunos de ellos tomando iniciativas de los propios alumnos. Por mencionarle la rondalla, que había que primero dije Teresa Rique, después el maestro Sergio Vázquez Viveros, Sí. danza folclórica, no recuerdo el maestro fundador, que va a continuar Carla, y después Fernando López Maldonado, teatro, fueron de los primeros talleres, música latinoamericana. Jaime Moreno.
en teatro. Sí, música latinoamericana, precisamente ahí participaba Luis Rey Ochoa, ¿no? Claro. Artes plásticas, ballet clásico, danzas áreas polinesias, danza jazz, música, poesía coral, creación literaria, guitarra, cine. A ti te tocó ver precisamente la calidad de las bandas de guerra y escolta, porque cuando tú estuviste a cargo del agregado cultural en el Consulado de San Diego, Sí. en infinidad de ocasiones nos solicitaste No, pues cada año. cada año. Para cada fiesta patria durante Exactamente. los 12 años que estuve en el Y consulado. fuiste testigo de la calidad de la banda de guerra y de la escolta. Por supuesto. Que participaba en los actos oficiales del Consulado Mexicano en San Diego. Correcto. Pero otro aspecto relevante, la banda de guerra estuvo en la Casa Blanca. Un Una momento, banda no de guerra recuerdo de en qué de año. gran calidad. No recuerdo en qué año, pero hubo un momento en que era una banda de primer nivel. No, muy y competitiva. fue invitada a una de las ceremonias del 5 de mayo a la Casa Blanca. Maestro Entonces, Briceño, platícanos de quiénes participan en este libro, quiénes nos dan su testimonio, dónde se puede conseguir el libro, y le pido a producción las imágenes de color que le he facilitado de la presentación del libro. Esto se presentó el miércoles en el Centro Cultural Tijuana, el miércoles 6. Así es. Mira, en esta parte participa la parte de la reseña sobre la preparatoria y la parte histórica, el maestro Mario Ortiz Villacorta Lacabe. Aquí estoy viendo a Marcelino Hidalgo, al Así maestro es. Briceño Ahí también, están. Víctor Flores. Yo lo que hago es coordinar Cruz Olín. simplemente. No, simplemente pues llevas la mayor chamba. Mario Villacorta y Mario Herrera. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar concretamente del libro que coordinaste y que presentaste el pasado miércoles 6 de diciembre en el Centro Cultural Tijuana. Regresamos a Rostros de la Cultura. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine. La ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine. La historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Seguimos en Rostros de la Cultura, estamos conversando con el maestro Enrique Briceño. Maestro Briceño, te manda a saludar Francisco Ruiz Esparza Núñez, dice, buen día, excelente invitado. Y el ingeniero Luis López Moctezuma dice, yo estuve en ese viaje, dice, ahí estaba yo, veníamos de inaugurar la carretera transpeninsular, se refiere al 2 de diciembre de 73. Pero nos ibas a hacer el favor de decirnos quiénes participan en el libro y cuáles son las aportaciones que realiza. Y mira, lo que te comentaba Mario Ortiz Villacorta hace un buen resumen de lo que es la historia de la preparatoria desde sus inicios hasta su transformación, Sí. y el surgimiento de la preparatoria Ferato Cárdenas, el relevante papel que va a desempeñar precisamente el maestro Jesús Ruiz Barraza. Y bueno, también destaca ahí la importancia del liderazgo de Marcelino Hidalgo el día de todo el proceso previo, el día de donde se pide la federalización. También está el testimonio de Mario Herrera, está una reseña de su gestión del maestro Víctor Flores Orozco. También contamos con la participación de un distinguido tijuanense promotor importante de la cultura, el licenciado Pedro Ochoa. Gracias. Que- Ahí está la imagen que usaron para la difusión, Así es, ¿verdad? sí, sí. Mira, yo el lunes voy a publicar en PDF, voy a compartir En tus redes. En mis redes, en PDF, en Facebook estoy como Enrique Briceño, y me van a reconocer. Y ahí voy a poner a exposición de todos. De hecho, ya empecé a enviárselo a muchos egresados Sí. y a personas interesadas en PDF el libro. Excelente. Pero quien lo quiera tener físicamente, en Libro Club tiene un costo de 50 pesos, que además está acompañado con un mini libro sobre la historia de Tijuana. Es ahí en Libro Club, cerca de a una cuadra de un restaurante muy famoso. Entonces ahí se puede adquirir. A una cuadra del Boulevard, ¿no? A una Así cuadra es. del Boulevard. Pero el doctor Mario Herrera también en Facebook ya lo puso a disposición del público en la versión PDF. Es muy probable que yo lo haga a partir de mañana, cuestión nada más de tener acceso a internet y voy a hacerlo. O sea, hay la posibilidad de tenerlo en línea de manera gratuita. Así es. Y también se puede adquirir en el formato físico
en las librerías del Libro Club. Así es, así es. Excelente. Pues también hay que mencionar al editor, al impresor. También, eso es importantísimo, por supuesto, ¿no? mil disculpas. Sí, no, definitivo. De hecho, mucho de esto fue posible gracias a don Raúl Pérez. Don Raúl Pérez Rojas, director general del grupo ILSA, pues es un promotor incansable, ¿no? Precisamente hace 20 años, y qué bueno que lo mencionas, Pedro, porque esto también forma parte de lo que fue de cada 2 de diciembre, desde hace 20 años, en acuerdo con la dirección de la escuela, el profesor José Cruz Holguín Ruiz, que estaba en la dirección, se acordó establecer el 2 de diciembre como Día Estatal de la Lectura, fecha que tuvo mucha aceptación, y desde entonces el don Raúl se ha encargado de publicar libros que termina distribuyendo en el evento inaugural. Entonces, eso se da precisamente con parte de su iniciativa. Y algo importante, Pedro, que quería antes de... Tenemos que despedir ya, maestro Briceño. Bien, ya ves por qué es importante otro libro, otro programa. mucho más completo para... Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Briceño, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguir Rostros de la Cultura. Nos vemos el próximo sábado. Excelente fin de semana. Muchas gracias.